La magia de los cuentos de hadas que nos transporta a mundos donde todo es posible. He seleccionado para ti un cuento que fue publicado la primera vez en 1815. Esto no quiere decir que se haya escrito en ese momento, pertenece a la tradición oral y se llama El agua de la vida. También hay otras versiones, varias versiones por lo general, en los cuentos de hadas o fantásticos, hay muchas versiones. Flor de lililá, flor de olivar. Entonces, con la magia de las palabras, permíteme contarte un cuento. Érase una vez un rey que estaba muy enfermo y su estado era supremamente grave. Todos los médicos que lo habían visitado, hechiceros, yerbateros, todos decían que no había nada que hacer. Él tenía tres hijos y un día estos hijos estaban en el jardín lamentándose precisamente por la salud de su padre. Viendo o escuchando ese lamento, se acercó un anciano y les dijo, dentro de lo que yo he caminado por el mundo, hay una cosa que sé que puede salvar a vuestro padre y es el agua de la vida. La cosa es que es muy difícil de hallar. Bueno, el mayor de los tres hijos se mostró dispuesto a partir inmediatamente en busca de ese preciado tesoro, pero el padre no lo dejó marchar. La misión que te propones es muy difícil. Si nadie sabe dónde está, ¿cómo la vas a encontrar? Prefiero morir, dijo el padre. Pero el hermano mayor, aparte de que quería, pues obviamente sí, que su padre no se muriera, también tenía en mente, si yo voy y consigo el agua de la vida, muy seguramente seré el próximo rey. Seré el preferido de mi padre y él me dará el trono. Bueno, él insistió hasta que el padre dijo, bueno, vete. Así que este joven puso rauda marcha y cuando ya llevaba un tiempo cabalgando, se encontró con un enano parado en medio del camino que le preguntó, ¿a dónde vas con tanta prisa? Enano entrometido, le replicó con orgullo, ¿a ti qué te importa? Y mientras seguía su camino, ignorando al enano, pues este se enfadó y toma que toma, ahí te va tu maldición. Llegó un momento en que el camino, las montañas comenzaron a estrecharse, llegó el camino como una garganta y el caballo no pudo ni para adelante ni para atrás, ni él tampoco bajarse. Y pasó el tiempo y obviamente el padre seguía enfermo, así es de que el segundo hijo dijo, bueno, padre, ya que mi hermano no vino, déjame por favor, yo voy por el agua de la vida para salvar tu vida. Y entonces el padre de nuevo insistió, no, pero esto también pensaba, bueno, si mi hermano me murió, yo soy el que sigo para heredar el trono y ya seré el próximo rey, yo voy a ir por el agua de la vida, así es de que padre, déjame partir a buscar el agua de la vida, el que no, prefiero morir, padre sí, di que sí, bueno, está bien, vete. A medio camino se encontró también con el enanillo, quien le detuvo para preguntarle a dónde iba. Pequeñajo inmundo, le contestó el segundo hijo. Nadie te autoriza a meterte en mis asuntos. El príncipe siguió cabalgando, pero el enano toma que toma tu hechizo similar a la de su hermano. De este modo también se quedó atrapado sin poder avanzar o retroceder, ni de bajarse de allí al llegar a un desfiladero. El tiempo pasaba y pasaba y quedaba el hermano menor. Pero el padre también pensaba, es el único que me queda, ¿cómo lo voy a dejar partir? Y el hermano menor, con bondad en su corazón, padre, déjame partir, yo voy a ir por el agua de la vida. Eh, lo mismo, pero como ya le había dicho que sí a sus otros dos hermanos, entonces el padre dijo, bueno, lo justo es que también le dé la oportunidad. Y se fue a buscar el agua de la vida y en su viaje en busca del preciado don, el hermano pequeño también se encontró, obviamente como era de esperarse, con el enano.
Y cuando éste le preguntó a dónde iba con tanta prisa, el príncipe se detuvo y le respondió: voy a buscar el agua de la vida, es para mi padre que yace moribundo y es la única manera de salvarle la vida. Y el enano le preguntó: ¿y sabes dónde hallarla? Y él le dijo: no. Eres una persona muy amable y no como tus otros dos orgullosos hermanos. Por eso te diré dónde está el agua de la vida y aparte de eso te voy a dar dos regalos, dos herramientas, porque sin ellas no podrás obtener el agua de la vida. Y ahí le entregó dos regalos. Uno era una varita mágica y la otra eran dos pancitos. Les dijo: sigue, y le dio pues las coordenadas y vas a llegar al castillo encantado. Cuando llegues a la puerta, tres veces vas a tocar con la varita mágica y la puerta se va a abrir. Y van a salir dos leones furiosos. Inmediatamente, pancito para cada uno y ellos se van a quedar calmados. Ve por el agua de la vida, pero eso sí, te advierto que no, o sea, debes salir antes de que toquen las 12 campanadas, porque o si no quedarás hechizado allí y no podrás salir nunca más. El príncipe le dio las gracias al enano por todas sus indicaciones, cogió la varita mágica, los dos pancitos y se fue cabalgando. Cuando llegó, sí señor, a donde estaba el castillo mágico, tan, 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 tres veces en la puerta con la varita mágica, la puerta se abrió y los dos leones, pancito para cada uno, se volvieron mansos corderitos, lo dejaron pasar. Y él encontró en un gran salón, encontró unos príncipes, varios príncipes encantados, y se les llevó los anillos que adornaban sus dedos, así como una gran espada que había en el centro de la estancia y una hogaza de pan que estaba encima de una mesa, de la mesa. En el siguiente salón, más pequeño, pero decorado con mayores riquezas, descubrió a la princesa más hermosa que había visto en toda su vida. No pudo resistirse a besarla. En ese momento ella le dijo que se acababa de convertir en su salvador y que si regresaba dentro de un año, se casaría con él y le daría la mitad de su trono, de su riqueza, de su reino. El príncipe le contó que estaba buscando el agua de la vida. Ella le indicó que estaba allí en la fuente, así es de que salió eh, corriendo y ella también le dijo: ojo, recuerda, antes de las 12 tienes que salir de aquí. El joven le agradeció todas sus palabras y atenciones y siguió recorriendo el castillo. En otra estancia se encontró con un cómodo lecho preparado. Como estaba tan, tan, tan cansado y esa cama lo invitaba a que se acostara en ella, pues decidió tumbarse por unos minutos, pero su agostamiento lo llevó a quedar profundamente dormido. El príncipe despertó cuando comenzó a tocar las campanadas del reloj. Ahí corre que corre, fue hasta la fuente del agua de la vida, tomó un frasco que había allí, la llenó y tomó la espada, el pan que llevaba allá y atravesó justo cuando sonaba la última campanada y la puerta se cerraba tras él, cogiéndole incluso uno de los talones. Él pudo salir, la alegría que tenía el príncipe, mejor dicho, no sintió ni siquiera el dolor y siguió su camino. Y en el camino se volvió a encontrar al enano. Y el enano vio que había pegado, que había tomado esos dos elementos, la espada y el pan. Y le dijo: con la espada puedes librar cualquier batalla y nunca vas a perder. Y con el pan, pues puedes dar de comer a todo, es inagotable, será alimento inagotable y nunca se terminará. El príncipe, que tenía un corazón bondadoso, pues le agradeció muchísimo al enano, pero también le dijo: mira,
con el agua de la vida, mi padre se va a sanar, pero también su corazón va a sufrir muchísimo por no poder tener a sus otros dos hermanos. Y le pidió y el enano le decía, no, 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 ellos fueron muy groseros conmigo, no, no, no. Bueno, enano, tú que has sido tan generoso conmigo, ¿podrías decirme por favor en qué lugar se encuentra? Y vuelve, que vuelve. Tus hermanos son hombres orgullosos, le contestó el enano. Están aprisionados en los desfiladeros de la montaña. Maldición que les eché por ser por tan mal comportamiento que tuvieron conmigo. Con ver toda la bondad que tenía el príncipe, le dijo, bueno, está bien, los voy a dejar partir, pero eso sí, te voy a dar un último consejo. Pueden que sean tus hermanos, puede ser que tú los quieras mucho, pero cuídate porque ellos no tienen un buen corazón. Guárdate siempre de ellos. Nunca le quites el ojo de encima, ojo de lo que te estoy advirtiendo. El joven príncipe partió en busca de sus dos hermanos mayores y los tres se fundieron en un grande abrazo. Les contó cómo había conseguido el agua de la vida, que había conocido la hermosa princesa y que ella le dijo que de aquí a un año, si volvía, se casaría con él y le entregaría la mitad de su reino, que era la mujer más hermosa que él había conocido. Y bueno, él contó con pelos y detalles, con pelos y señales, todo lo que le había pasado. Los tres se pusieron en camino hacia el palacio de su padre. Durante el viaje pasaron por un país invadido por la guerra y el hambre. El rey de aquel lugar vivía en momentos de gran desesperación, ya que no encontraba la manera de salvar a su patria de los males que le aquejaban. Al enterarse de su desgracia, pues que llevaba el príncipe la espada con la cual podía librar la batalla y ganar, y el pan para saciar el hambre de los habitantes y de los soldados. Así es de que se los prestó y así el rey pudo vencer al enemigo y saciar el hambre de su pueblo. Una vez cumplida la misión, el príncipe volvió de nuevo a coger su espada y su pan y reemprendió el camino en compañía de sus dos hermanos. Durante las jornadas siguientes pasaron por otros dos reinos, o sea, dos y tres, tres, tres. Durante las jornadas siguieron y asolados también por la guerra y el hambre, y en cada uno de ellos el príncipe prestó su espada y su pan a sus reyes y también fueron salvados. En la última etapa del viaje, los tres hermanos tenían que cruzar el mar y para ello alquilaron un barco. La travesía era larga, por lo que los dos orgullosos tuvieron tiempo para tramar una pérfida traición contra su bondadoso hermano. El mayor le dijo al segundo, pues mira, este lleva el agua de la vida. Muy seguramente mi padre le dará el trono. Así es de que se quedará con todos los tesoros que nos corresponden. Y vaciaron el agua en otra botellita cuando él estaba dormido y esa garrafita que tenía el príncipe con el agua de vida la llenaron de agua de mar y la escondieron en el equipaje. Entonces el príncipe ni se enteró de lo que había sucedido. Cuando llegaron al palacio, los tres corrieron hacia el lecho de su padre y el pequeño le tendió rápidamente la copa que él pensaba contenía el agua de la vida. Padre, he traído el agua de la vida. Que le extendió la copa y el padre tomó. Y como estaba bien enfermo y esa agua salada, pues la garganta se le estaba cerrando y se hizo que estuviera más enfermo. El joven príncipe no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando, pues para él esa era el agua de la vida. Nunca pensó que su padre quedara más enfermo de lo que estaba. Ahí sus dos hermanos, que traían la verdadera agua de la vida, le pasó al rey y le dijo, padre, esta es la verdadera agua de la vida.
El soberano probó esta nueva agua y al poco tiempo recobró toda la salud y se encontró tan fuerte y sano como en sus días de mocedad. Una vez su padre estuvo repuesto, los dos hermanos fueron en busca del pequeño y le dijeron, o sea, los hermanos mayores le dijeron al padre, mira, este te quiere matar. Esta sí es la verdadera agua de la vida. Y el príncipe no entendía qué era lo que había pasado. Pero cuando ya el rey tomó el agua de la vida y ya estaba mejor, los otros dos fueron a burlarse del hermano. Y le dijeron, ay, ¿con qué te querías quedar con todos los premios? Ay, que conquistaste la reina. Ay, pues mira, tonto. Nosotros cambiamos el agua de la vida por agua de mar. Y si le llegas a decir algo a mi padre, pues te mataremos. O sea que el enano sí tenía como razón. El rey estaba muy dolido por el comportamiento de su hijo menor y creyendo que había intentado quitarle la vida, reunió en secreto a la asamblea para juzgarle. La sentencia fue a muerte, pero no se la transmitieron al príncipe y decidieron ejecutarla con la mayor discreción posible para que no sirviese de regocijo al populacho. Es una tarde. El rey llamó a su montero de confianza y le dijo, vete con el príncipe menor, te vas de cacería y que parezca un accidente, lo matas. El montero tenía que obedecer a su rey, así es de que fue al bosque de cacería, pero el príncipe le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara de tristeza? ¿Qué te sucede? Y él dijo, no, 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 no te puedo contar. Amigo mío, ¿qué es lo que te aflige? No puedo decirte, le contestó el cazador, pero es algo muy grave. Dímelo, dímelo, lo que sea, por favor, yo quiero ayudarte. ¿Cómo te puedo ayudar? Dímelo. Y el montero le dijo, el rey me ha ordenado que te mate fingiendo que se tratase de un accidente de casa. El príncipe no lo podía creer. Mi padre me mandó matar. Entonces, mi buen y fiel cazador, pues mira, los hermanos en contra de él, el padre en contra de él, no me mates, que yo te daré mis ropas como prueba de que me has matado y me iré de estas tierras para no volver nunca más. Y así hicieron. El otro cogió las ropas del príncipe y hicieron un intercambio y se las mostró al rey. El tiempo pasó y un día llegaron tres carros cargados de oro, de riquezas destinadas al menor de los príncipes del soberano. Y llegaron las personas de los reinos, ¿recuerdan los reinos que él había salvado? Los tres reinos, a entregar. Ya se habían recuperado, ya habían tenido nuevamente las riquezas y venían a entregárselas al rey, al príncipe, en gratitud. Y el padre se quedó de una sola pieza y comenzó a reflexionar sobre lo sucedido y se convenció con lo que le decía, lo que le contaron aquellos que era el príncipe menor, que les había entregado la espada y el pan con toda la bondad, que no había pedido nada a cambio. Se dio cuenta que su hija era inocente y que la sentencia de la asamblea era injusta y que él había dado la autorización de matar a su hijo. Con voz fuerte, imagínense ustedes ese dolor. El hombre se rasgaba las vestiduras, daría mi vida porque mi hijo menor estuviera aquí. Mi dolor es inmenso, pues ordené la muerte de mi propia sangre que era inocente. Y viendo ese dolor,
El montero, sabiendo la verdad, y no sabía qué hacer, porque le había mentido al rey, pero también el rey estaba desesperado. Entonces, queriendo calmar el corazón de ese rey, le contó: no sufras más, majestad, le dijo el montero, vuestro hijo está con vida. No tuve el coraje necesario para matarlo y dejé que se fuera. El cazador le contó al rey su historia y una sensación de alivio invadió inmediatamente y ordenó pues a sus heraldos que fueran por todos los valles, por todas las tierras y que proclamaran la inocencia del menor de los vástagos y a la vez que el rey le pedía perdón y que por favor regresara junto a él. Bueno, ¿recuerdan qué pasó con el castillo encantado? Pues la princesa ordenó a sus siervos que construyeran un gran camino de entrada, flanqueado con estatuas épicas y con la calzada cubierta de oro. También hizo saber a su pueblo que quien entrase por ese camino sería su prometido, al que estaba esperando desde que la había libertado de un encantamiento. De igual modo les dijo que si llegaba un caballo cabalgando a la derecha o a la izquierda del camino, lo despidieran de su reino, pues ese no era el esperado. Cuando hubo transcurrido un año de los hechos que protagonizaban esta historia, el mayor de los príncipes dijo: tengo una princesita que me está esperando. Voy a hacerme pasar por mi hermano y obtendré la mitad del reino. Y quién sabe si el reino completo. Y se enfiló directo, camino al castillo, y cuando vio el camino cubierto de oro, dijo: será una bobada pisar este oro. Mejor me voy por el lado derecho, cosa de que no vaya, que este oro sea después para mí y yo lo esté estropeando. Al llegar a la puerta fue despedido, porque como el pueblo ya había sido advertido, ese no era el que la princesa estaba esperando. Se enteró el segundo príncipe de lo que había sucedido con su hermano y dijo: ah, no era por el lado derecho, es por el lado izquierdo. A mí sí me va a tocar. Lo mismo. Se fue por el lado izquierdo, este no es, chao, chao, no te queremos aquí, y fue despedido. Justo el día en que se cumplía el año, apareció el tercero de los hermanos en el bosque antaño misterioso. Todo ese tiempo, él había salido del reino de su padre y había pasado por muchas vicisitudes. Sabía lo que era el hambre, el desprecio por no tener un dinero, por no ser quien antes era. La soledad y el sufrimiento habían marcado su vida y ahora quería acudir junto a la mujer que él amaba para pasar con ella el resto de sus días. Su mirada, más que en el camino o en el oro, la mente estaba puesta en ella y pasó sin darse cuenta por el centro del camino. Pensando solo en el amor, cabalgó recto hacia la puerta y cuando llegó al pueblo le abrió el paso y lo llevó casi en voladas hasta donde estaba la princesa. Y ésta lo recibió con todo el amor y lo proclamó salvador de la patria y su rey. La celebración de la boda se hizo con el mayor de los lujos inimaginables. Y cuando terminaron las fiestas, llegó el mensajero que el padre había mandado a darle el recado de que era inocente y de que por favor lo perdonara y que volviera junto a él. El príncipe regresó al palacio de su padre, donde los dos se fundieron en el mayor abrazo que se ha visto en toda la historia y contaron al pueblo todas las tropelías que habían urdido los dos hermanos.
El anciano rey quiso castigar a sus otros dos hijos mayores por su responsable conducta, pero ellos ya habían salido del reino y nunca, nunca, nunca se volvieron a ver por aquellas tierras. Este cuento se ha acabado y yo te lo he contado. Ahora dime tú qué mensaje te ha susurrado. Los cuentos, aparte de entretenernos, también nos traen unos mensajes muy importantes. El cuento se puede leer de forma literal, ¿cierto? Ah, era un rey que estaba enfermo y tenía tres hijos. Pero también podemos ver mucha simbología a través de los cuentos. Y voy a tomar aquí una que es, él tenía tres hermanos, perdón, el papá tenía tres hijos, eh, los tres se encontraron con el enano y dependiendo de cómo le contestaban a ese enano, recibieron castigos o premios, ¿sí? Ya lo hemos visto en cuentos anteriores, por ejemplo, con el soldado ruso, que también era un anciano, no era un enano, pero era un anciano insignificante que estaba en el camino y que le entregó tesoros también al soldado ruso. Entonces muchas veces vamos a encontrar a ese dador, a ese maestro, como alguien que aparenta lo que no es. Este enano tenía mucho poder y estos dos otros hermanos, pues simplemente lo menospreciaron. Toma, toma tu maldición. Pero al otro le entregó precisamente las herramientas, porque todos en la vida necesitamos herramientas. Y tú traes una caja llena de herramientas desde tu nacimiento. Puede ser la voz, puede ser las manos, puede ser tu creatividad, algo que tienes que entregar al mundo. Entonces él toma, mira, mira por ejemplo, estos dos, ninguno sabía dónde encontrar el agua de la vida, tanto que el anciano le dijo al tercero, ¿sabes dónde encontrarla? No. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que hacer una labor y decimos, listo, listo, yo la hago, pero no preparamos las cosas, no sabemos para dónde vamos, no tenemos ese planteamiento y a veces nos damos en la cabeza precisamente porque no hay una estructura de pensamiento. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Para dónde voy? ¿Dónde la voy a encontrar? ¿Sí? Lo salvó a este el corazón bondadoso. Pero también decimos que en los cuentos todos los personajes habitan en nosotros. Entonces, muchas veces nosotros comenzamos un proceso y ese proceso necesita tiempo, ¿sí? O nos estrellamos. Entonces, puede ser que seamos ese hermano que se estrelló con el enano y la segunda vez también se volvió a estrellar y la tercera dice, bueno, no, ya tengo que hacerlo de forma diferente y cambia la forma de hacer las cosas. Y ya es bondadoso, amable. Y al serlo, abre muchísimas puertas y recibe esas herramientas. ¿Mm? Entonces, lo vemos en muchos cuentos. En el cuento también de Cenicienta, no en la versión de Disney, sino en la de los hermanos Grimm, también vemos que Cenicienta va tres veces al baile. No es la primera vez como lo entrega Disney. A la tercera vez es que el príncipe aprende, esta me está perdiendo todavía, siempre se me vuela, ¿quién será esta princesa? Espere y engrudó el piso, cosa de que ella pisó con su zapato, el zapato quedó engrudado y ella o lo sacaba de allí, ya venía el príncipe, entonces mejor me voy,
sin el zapato para que no me descubra. Y vemos también aquí, ya que hablo de Cenicienta, las 12 campanadas. Cuando pasa el ciclo, y lo vimos también en el soldado ruso. Recuerdan que a las 12 era que salían los diablos. Si no has visto el soldado ruso, bueno, te voy a colocar el link por aquí porque es genial, me encanta. Entonces, a las 12, ¿qué quiere decir las 12? Es que es el cambio de ciclo, o sea, termina y renace, se renueva, ¿eh? La resurrección, algo nuevo. Entonces, tenemos aquí estos tres es un proceso, ¿cierto? Es un proceso. Al tercer día resucitó, dentro de 3 días, no sé qué. Entonces, es un proceso de aprendizaje. A las 12 es un cambio de ciclo, ¿sí? Y también vemos, los cuentos tienen mucha simbología. Y también vemos otro punto aquí, como para no hacerlo muy largo. eh, También vemos aquí que la princesa, él llega, le da su beso, ¿sí? Pero no termina como normalmente los cuentos de Disney, que bueno, ya se casaron y vivieron felices. Ella le dice, si tú quieres volver dentro de un año, yo te doy la mitad de mi reino, ¿sí? Nos casamos y yo te doy la mitad de mi reino porque tú me desencantaste, ¿eh? Y así lo hace, ¿cierto? Él, después de haber sufrido mucho, ¿por qué? Porque él era muy bondadoso, muy bueno, tuvo que aprender. Ahora sí, con ese aprendizaje, que aquí dicen un año, puede ser muchísimo más, ¿cierto? Pues estamos en el cuento. Entonces, ese aprendizaje de que nadie sabe que yo soy un príncipe, que tuvo que tal vez trabajar, que estar en soledad, sufrir, aguantar hambre, qué sé yo, muchas cosas, porque no tenía el estatus, aparte de eso, de sentirse engañado por sus hermanos y también el que su padre lo haya querido matar transformó completamente a este príncipe y ahora sí ya era dueño de sí mismo para ponerse una corona y reinar con su princesa, su parte, la parte femenina, la energía femenina, la unión de esos opuestos complementarios. Aquí yo ya estoy empolgada y después ir a abrazar a su padre. Ya los dos hermanos no los necesitaba, él ya había aprendido lo que necesitaba aprender. Entonces, por eso sus hermanos salieron de ahí. ¿Qué otra cosita? Bueno, hay muchas cosas. Una cosa que yo no sé si tú has llegado hasta aquí, me ayudas a descifrar y es, y no lo dice el cuento, ¿por qué él le quitó los anillos a los príncipes? Mira que nunca más se habla de estos anillos. Entonces, déjame aquí tus comentarios. Ayúdame. El anillo. Cuando las personas se unen, matrimonio, entregan un anillo, símbolo de compromiso. Entonces, ¿qué pasó con esos anillos? Déjame aquí en la descripción del video. Y si el cielo lo permite, nos vemos en otra próxima oportunidad con uno de estos cuentos fantásticos. Tenemos muchos, muchos para leer. Si tú me permites contarte un cuento. Chao, chao.